Este video será un poco más breve y hablaremos acerca de cómo calcular el ranking, cómo es que se obtiene, de dónde es que viene esa fórmula tan extraña y qué representa cada una de esas cosas que aparecen en la fórmula que nos da el DEMRE. Bien, lo que les estoy mostrando en pantalla se los voy a dejar en la descripción del video y aquí lo que les muestro es la fórmula para calcular el ranking. De todo lo que les muestro, la fórmula principal es la que dice ranking y me muestra un promedio que dice R1, R2, R3, R4. Como es promedio, está obviamente dividido entre los 4 datos que tengo. ¿Qué representa cada uno de estos R's? Bueno, para obtener cada uno de estos R tenemos otra fórmula que aparece aquí a la izquierda, donde por ejemplo se muestra el ranking 3. Para entenderlo un poco más, les voy a mostrar este gráfico que tiene 3 funcionamientos. Entonces, lo que nos indica este gráfico es, para obtener mi R1, mi R2, mi R3, el que sea, vamos a calcular mi promedio que corresponde a ese año con el promedio obtenido por todos los estudiantes que cursaron ese año 3 generaciones hacia atrás. Es decir, si yo estoy en primero medio y tengo ya mi promedio listo, digamos un 6, voy a comparar ese 6 con los 3 primeros medios que estuvieron en los años anteriores. Si estamos hablando, por ejemplo, del año 2022, lo compararíamos con todos aquellos que estuvieron en primero medio en el 2021, también los del 2020 y también los del 2019. Se van a promediar todos esos promedios de las personas que estuvieron en esas 3 generaciones y ese promedio es el que se compara con el mío. Además necesitamos conocer cuál fue el promedio más alto, es decir, el máximo de todo ese conjunto de promedios que nombramos. Pudiera ser, pensando en que yo tuve un promedio 6 en primero medio, que el promedio máximo de todos los anteriores de esos 3 años que yo les mencioné es un 6,5, pero que por otro lado el promedio de todas esas personas es un 5,8. Ese proceso de comparar aquellos datos que les he mencionado se realiza con cada uno de los R. R1 viene de comparar mi promedio con lo que les mencioné en primero medio, R2 la misma comparación pero en segundo medio y así hasta cuarto medio. Recuerden que la comparación siempre se hace con quienes ya estuvieron en esos años las 3 generaciones anteriores. Eso dicho, les explico qué significa este gráfico. Este gráfico funciona de 3 maneras, tiene 3 intervalos. Si mi promedio es más bajo que el promedio que tuvieron todos estos estudiantes los 3 años anteriores, entonces mi R, mi R1, el que sea, se va a equiparar con el NEM. Es decir, si yo tengo un 6 y ese 6 es menor que el promedio que todos los que obtuvieron, tengo que transformar mi 6 a el equivalente en puntaje NEM según las tablas que nos indica el DEMRE. Ahora bien, si mi promedio es mayor o igual que el máximo promedio que se obtuvo en el conjunto de todos esos promedios de los años anteriores, si ese promedio más alto fue un 6,5 y mi promedio es 6,6, inmediatamente me otorgan 1000 puntos. No tengo que convertir el 6,6 a NEM. Ya tengo los 1000 puntos porque fui en comparación con el máximo superior o igual. Y el más complejo es, ¿qué ocurre cuando mi promedio está por sobre el promedio de todos los anteriores, pero estoy por debajo del máximo? En ese caso, mi R se va a calcular con la fórmula que tengo aquí en pantalla, la que dice R3 igual a todo esto para acá. Tendríamos que ir reemplazando los valores que nos dan y eso nos va a otorgar nuestro puntaje. Ahora, todos estos puntajes se hacen traspasándolo a la escala NEM de las tablas que nos entrega el DEMRE y además, si estoy en este caso, me va a premiar. Me va a otorgar más puntaje que si solamente transformara mi nota a NEM. Sé que es difícil, es un poco engorroso, pero las comparaciones son las importantes. Comparar con el promedio de los anteriores y también con la nota máxima que ellos tuvieron. En resumen, el ranking siempre me va a premiar, nunca me va a castigar. En el peor de los casos quedo igual que el NEM. Si estoy por debajo del promedio, quedo igual. Si estoy igual o por encima de la nota máxima, voy a tener 1000 puntos inmediatamente. Ahora, si estoy por encima del promedio, pero bajo esta nota máxima, me va a premiar un poco más que si tan solo lo calculáramos como NEM. Ahora bien, calculemos los R para un posible ranking, considerando que yo tuve estas notas en primero, en segundo, en tercero, en cuarto. En primero tuve un 6,2, en segundo me fue mal, tuve un 5,1, en tercero subí 6,6 y en cuarto un 6,9. Ya los tengo transformados a la escala NEM que otorga el DEMRE. Esa la dejé aquí abajito. Quizás es bastante complejo que uno calcule su propio ranking, ya que debiéramos contar con toda esta información de las notas de los estudiantes que pasaron los años anteriores.
pero no es malo conocerlo y entender el funcionamiento. Yo estoy colocando que todas las generaciones anteriores, como ven, si yo cursé primero medio del 2022, estoy dejando que el promedio de todos los estudiantes del 2019, 20, 21 es un 6.1. Y así lo hice con cada uno de los otros años. Además, estoy dando un máximo ficticio de un 6.6, 6.7, 6.8 y 6.7 por cada uno de los años. Con eso ya explicado, voy a hacer un poquito de espacio aquí en la pantalla y vamos completando los datos. Bien, comparemos. Dejé mis notas, dejé la nota del promedio de las generaciones y también el máximo de las generaciones. En el primer caso, mi nota es superior al de la generación, pero es menor que el máximo. Entonces ahí vamos a tener que aplicar esta fórmula verde para determinarlo. Veamos el resto. En el segundo caso, cuando estuve en segundo medio, mi nota fue menor que el promedio de la generación, por lo tanto aquí voy a tener directamente mi puntaje NEM. En el tercer de los casos, mi nota es mayor que la de la generación, pero también es menor que el máximo. Así que ahí volvemos a aplicar la fórmula verde. En el cuarto caso, mi nota es mayor que la generación y además es mayor que la del máximo. Por lo tanto, inmediatamente tengo 1000 puntos. Con mi nota siendo un 5.1, mi puntaje equivale a 447. Ahora vamos a lo más complejo, apliquemos la fórmula. Primero debo convertir mi nota a puntaje NEM. Ok, lo voy completando. Entonces dejé mis notas traspasados a puntaje NEM, que les voy a llamar NEM 1 y NEM 3, ya que tenemos que calcular aquellos. No nos olvidemos que lo que dice aquí promedio 3 corresponde al promedio de la generación. Por lo tanto, yo aquí tendría un promedio 1, acá tendría promedio 3 y debo de transformarlos también a puntaje NEM. Es decir, este 6.1 debo cambiarlo a puntaje NEM. Lo mismo para el máximo. Ok, ya los tengo transformados a puntaje NEM. Con todos los datos listos, procedamos a reemplazarlos en la fórmula y a obtener nuestros determinados R. Obtuvimos R1, ahora vamos a obtener R3 repitiendo el proceso, pero ubicando los valores que corresponden. Perfecto, tenemos los R, tenemos el R1 y el R3. Ahora voy a hacer un resumen con todos los R's que hemos obtenido para obtener finalmente nuestro ranking. Con los 4 rankings listos, vamos a obtener nuestro ranking final. Nuestro ranking definitivo sería 791.49 puntos. Sé que es muy difícil que obtengan los valores de las notas de años anteriores, pero si lo logran, ustedes también podrían realizar este cálculo y prepararse para recibir el ranking sin tener sorpresas. Consejo que les voy a dejar siempre: obtengan las mejores notas que puedan. No solo se dediquen a estar por encima del promedio, traten de ganarle al máximo siempre. Nos vemos en un próximo video. Si tienen alguna otra duda, una consulta o algo que quieran escuchar hablar de mí, por favor déjenlo en los comentarios. No olviden suscribirse. Nos vemos.